Si no recuerdo mal, la semana pasada vimos ondas mecánicas, ¿no? ¿Qué era una onda? Una formación en observación. Una perturbación de un medio. ¿Qué transporta una onda? Exacto. Una onda puede no transportar materia, pero sí energía. Y la podemos describir matemáticamente a las ondas sinusoidales con una función de onda que está básicamente determinada por una función seno. A veces, dependiendo la literatura, dependiendo del libro que agarren, pueden encontrarse que en lugar de seno está coseno. Seno y coseno son funciones que solo se diferencian porque están desfasadas por un cuarto de pi. Así que cualquiera de las dos es válida. En este caso, yo me he concentrado en solo usar seno para la posición. Nosotros vimos que la función de onda, en la posición en y, que depende tanto de x como del tiempo, está determinada por seno. En cambio, cuando la derivamos y obtenemos la velocidad de las partículas que se mueven, que oscilan, al hacer la primera derivada nos queda que depende del coseno. Y la aceleración, otra vez del seno, pero negativo. Así que bueno, eso solo para aclarar, de que pueden encontrar una función de onda como seno o coseno. Nada. ¿Qué más? Bueno, vimos que tienen la onda se propaga con una cierta velocidad. Estas ondas van a tener una frecuencia, una longitud de onda, un periodo. Así que bueno, ahora, nosotros vimos simplemente cómo está definido matemáticamente esa onda. Una onda que viaja de un lado a otro, que puede ser, que en realidad lo vimos en una dimensión, que puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y eso también va a determinar el signo en el que está, en la función matemática. Así que bueno, hoy día vamos a avanzar con lo que es interferencia de ondas, y al final, y después veremos ondas sonoras. Entonces, ahora, cuando una onda que está viajando choca contra un medio o una frontera, ¿qué pasa? Esa onda se refleja. Bien, si uno simplemente, si solo mandas un pulso a una onda, se refleja y regresa. Pero ahora, ¿qué pasa si, en esa onda, si ya no es un pulso, sino que es una onda que está determinada por varias, una ecuación sinusoidal, cuando se refleja, se va a encontrar con las ondas que están de ida, digamos. Entonces, esta onda que se refleja se encuentra con la de ida y eso va a causar una interferencia, que dependiendo de cómo es ese encuentro, podemos tener interferencia constructiva o destructiva. Así que bueno, nada, la onda inicial y reflejada se superponen en una misma región del medio, y esta superposición se denomina interferencia, que también la podemos estudiar matemáticamente. Así que bueno, tenemos ahora, imagínense, tenemos una soga que está atada, puede ser, como vemos ahí, a una pared o a una varilla. Podemos tener dos situaciones. Una en que donde está sujetada la soga esté fija. O sea, ese extremo donde está sujetada no se mueve para nada. Nosotros podemos mover la soga como queramos, pero no se mueve. El segundo escenario es que en cambio no esté totalmente fija, sino que, por ejemplo, la soga esté atada a un anillito en una varilla y ese anillo puede moverse fácilmente. Dependiendo si ese extremo está fijo o no, va a ser cómo se va a reflejar la onda cuando choque con ese extremo. Entonces, cuando el extremo es fijo y nosotros simplemente tiramos y empieza a viajar un pulso, viaja, como vemos en la parte de arriba, llega al extremo, la soga va a generar una fuerza de tensión hacia la pared o el extremo fijo, ¿no? En este caso sería como hacia arriba. Ahora, por la tercera ley de Newton, nosotros
¿Se acuerdan en qué consiste la tercera ley de Newton? Una reacción. Exactamente. Si hay una fuerza ejercida de un cuerpo sobre otro, este otro va a ejercer otra fuerza que va a ser de la misma magnitud, pero de diferente sentido. Entonces, eso es lo que va a haber entre la soga y el extremo. La soga ejerce una tensión hacia arriba contra la pared o contra el extremo, y por ende el extremo, la pared, va a ejercer una fuerza en respuesta, pero en sentido opuesto. Ahora, por efecto de este juego de tensiones, digamos, lo que va a pasar es que como el extremo no se mueve, ahora, al generar esa tensión, primero, durante un instante dado muy cortito, la soga como que se va a quedar templada, porque tienes las dos tensiones. Y luego se va a generar un pulso de regreso. Pero como el medio es fijo, este pulso ahora es como que se invierte. Bueno, primero que regresa, ya no va, digamos, en este caso de izquierda a derecha, sino que de derecha a izquierda, pero ahora fíjense que si era un pulso que iba como que en la parte de arriba, ahora este pulso va hacia abajo. Esto cuando el extremo es fijo. Ahora, el segundo escenario, que es cuando el extremo no es fijo, como por ejemplo ese anillito que se mueve con facilidad, ¿qué va a pasar? Llega el pulso y, al igual que acá, la soga va a tirar, va a generar una tensión hacia arriba. Pero ahora, como el extremo no es fijo, como tienes algo que se mueve con facilidad, por efecto de esa tensión, este anillito sube. Y de nuevo, al querer ejercer hacia abajo, baja. Y ahora esa fuerza que hace que baje va a generar un pulso de regreso, pero en el mismo, como en la misma dirección. ¿Ok? Entonces, fíjense que en el primer caso, el pulso se invierte, es como que se refleja. Mientras que en el segundo caso, este pulso no se invierte, viene como arriba mismo. O sea, el desplazamiento en Y ya va a ser de la misma manera. Esta es la diferencia entre un extremo, o sea, lo que puede hacer si el extremo es fijo o es móvil. ¿Bien? ¿Vamos aquí? Ahora vemos el principio de superposición. Eso vimos simplemente de cómo diferenciamos un extremo fijo o móvil, pero simplemente es un pulso que va y viene. Ahora, ¿qué pasa si tenemos dos pulsos que se encuentran en una determinada región? Hay dos casos. Un caso es que los dos pulsos tengan el mismo desplazamiento, no estén, digamos, los dos arriba o los dos abajo. El segundo caso es que tengan diferentes desplazamientos, que el uno venga, un pulso venga desde la parte de arriba y otro pulso desde la parte de abajo, que es lo que vemos en los gráficos. Entonces, el principio de superposición, matemáticamente lo que nos dice es que cuando dos ondas se superponen, el desplazamiento total de la cuerda, porque recuerden que nosotros cuando graficamos la función de onda, lo que hace es ver cómo es la posición de las partículas con respecto a un eje y con respecto al tiempo. En este caso, si lo simplificamos a las cuerdas, es lo que hace el desplazamiento de la cuerda. Entonces, si tenemos una cuerda que tiene dos pulsos, y cada pulso tiene su función de onda, cuando estas se superponen, el desplazamiento total de la cuerda en esta superposición es la sumatoria de las dos funciones de onda. ¿Ok? Entonces, viene esta con una función de onda, esta viene con otra, se superponen. ¿Cómo es el desplazamiento entre las dos? Es sumar esta función más esta, en ese instante o en esa posición. Entonces, para el primer caso, tenemos un pulso que viaja de izquierda a derecha y otro de derecha a izquierda. A medida que se van acercando, bueno, llegan, se empiezan a superponer, como que se encuentran, se deforman un poquito, y luego la una sigue, la una sigue para un lado y la otra para el otro. Pero ¿qué pasa? Que en todo momento, justo donde se encuentran, el desplazamiento de la cuerda, es decir, su desplazamiento en Y, siempre es 0, cuando los pulsos son como invertidos, ¿ok? Llega, está 0, 0, se encuentran, fíjense, esto se deforma, pero justo ahí, en medio,
esta posición es 0, no se mueve. En cambio, cuando tenemos dos pulsos con la misma forma, pero que viajan en diferentes direcciones y se superponen, en cambio, al tener la misma forma, fíjense que a medida que se va uniendo, el desplazamiento de la cuerda va subiendo. En este caso, como los tenemos arriba, va subiendo. Es decir, sí hay un desplazamiento en este punto 0. Pero la pendiente de la cuerda en ese punto es 0. O sea, el desplazamiento no es 0, pero la pendiente sí es. Fíjense que a medida que se va uniendo, es como que la cuerda va subiendo, pero se va manteniendo así. Entonces, esa pendiente es 0 en todo momento. ¿Y qué pasa? Cuando finalmente se encuentran y se unen esas dos, las amplitudes de esos dos pulsos, la cuerda, o sea, el desplazamiento que sufre la cuerda, como es la suma matemática de las dos funciones, va a tener una amplitud más grande, ¿ok? En cambio, acá fíjense, justamente como son opuestos, si lo demostramos matemáticamente, al ser opuestos simplemente se van a cancelar. Por eso acá es 0 y allá no. Sin embargo, lo que siempre es 0 en el segundo caso es la pendiente. Entonces, en esto se basa el principio de superposición, que dependiendo de cómo es una onda con respecto a la otra, puede que se sumen, o sea, se adicionen como tal, o que como que se cancelen, ¿ok? Cuando son diferentes, esto siempre es 0. Cuando son iguales, no es 0, pero su pendiente sí. Y es como que se suman las amplitudes. ¿Se entendió esto? Bien. Entonces, matemáticamente es esto, como les decía anteriormente. La posición de la cuerda, que está compuesta por una superposición de dos ondas, simplemente va a ser la suma algebraica de la función de onda correspondiente a cada onda. Bien. Ahora veamos lo que son ondas estacionarias. Imagínense una cuerda que tiene sus dos extremos fijos, como una cuerda de guitarra, por ejemplo. Tiene un extremo fijo a la derecha y otro a la izquierda. Yo puedo perturbar esa cuerda por medio de un pulso. Puedo simplemente subir y soltar. Cuando esto pasa, las ondas empiezan a ir y venir, y lo que vamos a tener es un patrón en el que parece que la cuerda no se está moviendo. Como que ven, o sea, si se lo quedan viendo un rato, como que ven algo como esto, ¿no? Como ondas que se encuentran como que se unen en un punto y en otro, en cambio, tienen una amplitud dada. Esta es la forma en la que tiene una onda estacionaria de una cuerda. Justamente por eso se denomina estacionaria, porque cuando nosotros la observamos, parece que no se estuviera moviendo. Bien, ¿qué pasa con estas ondas? En estas ondas se forman como dos grandes puntos o regiones. Por un lado, tenemos donde parecen unirse como diferentes ondas que se les llaman nodos. Los nodos es donde el desplazamiento aparentemente es 0. Mientras que los antinodos es cuando tenemos como si tuviéramos dos ondas ahí con una determinada amplitud. Entonces, fíjense, nodos, puntos donde la cuerda nunca se mueve, antinodos, puntos donde la amplitud del movimiento de la cuerda es máximo. Dependiendo del pulso que se genere, nosotros podemos tener diferentes patrones de la cuerda. ¿Se acuerdan qué era una longitud de onda? ¿En qué tipo de gráfico veía una longitud de onda? ¿Perdón? ¿A partir de qué gráfico pueden determinar una longitud de onda? Con solo verlo. ¿Se acuerdan que ustedes pueden graficar la posición en Y con respecto a X
y con respecto al tiempo. La función de onda depende de x y de t. Ustedes pueden tener esos dos gráficos. A partir de uno de ellos, uno puede visualizar, aunque no tengas números, cuál es la longitud de la onda. Ajá, y versus x. Porque la longitud de onda es el desplazamiento en x en el que da una vuelta completa, básicamente. ¿Se acuerdan? Que nosotros básicamente lo podemos ver entre dos puntos que se repiten. Pueden ser entre dos puntos máximos, entre dos puntos mínimos o entre dos puntos ceros. Si nosotros observamos, por ejemplo, la gráfica B, fíjense que esta onda viene, sube, sube, baja, sube, y aquí básicamente empieza de nuevo con ese patrón. Entonces, la distancia que hay como entre ciclo y ciclo, pero cuando graficamos con respecto a x, es lo que denominamos longitud de onda. Entonces, de aquí a aquí es lo equivalente a una longitud de onda. Entonces, podemos tener diferentes patrones. Vemos que se ven como varios anillos. Entonces, en este primer caso, vemos que básicamente lo que se forma es como si fuera una media longitud de onda. Entonces es una cuerda que tiene media longitud. Acá, como ya vimos, esa tiene una longitud de onda. Acá viene una y media. Una y media, y acá en cambio son dos longitudes de onda. Viene una, viene dos. ¿Ok? Y eso vamos a ver que tiene relación en un rato. Tiene mayor sentido. Bien. Entonces, veamos esta gráfica. Esta gráfica que tenemos a la derecha, tenemos dos ondas. Una que está representada con color rosado y otra que está representada con color azul. Estas ondas, como están, fíjense que la azul está yendo hacia la derecha y la rosada está yendo hacia la izquierda. Y la onda que está representada en marrón es la superposición, o sea, es la onda resultante de poner la celeste con la rosada. De arriba hacia abajo está en el tiempo. Entonces, por ejemplo, a medida que va avanzando el tiempo, miremos hasta el tiempo en esta parte, es un cuarto del periodo. ¿Qué pasa en este tiempo? Fíjense que las dos ondas se superponen perfectamente. Al superponerse perfectamente, el resultado de esa superposición es una onda más grande, porque es la suma algebraica. Y en cambio, por ejemplo, en un medio del periodo, fíjense que aquí no se superponen perfectamente, sino que como son contrarias. Entonces lo que tenemos es una cancelación. Es una cancelación, si nosotros sumamos algebraicamente, lo que tenemos es como que si no hubiera movimiento, porque la onda, digamos la onda rosada, está aquí, se cancela con la onda azul. Bien, cuando dos ondas se superponen perfectamente, como es el caso de acá arriba, lo que tenemos es una interferencia constructiva, porque se están acoplando y están como superponiendo. En cambio, cuando las dos ondas están perfectamente desfasadas, como en este segundo caso, lo que tenemos es una interferencia destructiva, una cancelación entre ellos. Bien, entonces, algo que podemos ver aquí es que, fíjense, esto que acá dice N significa nodo, antinodo. Nodo son los lugares donde de alguna manera las ondas siempre se cancelan. Fíjense en toda la gráfica desde arriba hacia abajo, la rosada y la azul como que tienen la misma, digamos, amplitud, la misma posición, pero una hacia arriba y otra hacia abajo. Entonces, en esos puntos están sufriendo de interferencia destructiva, siempre, todo el tiempo. Y por eso cuando nosotros vemos la cuerda que está ahí vibrando,
pareciera que ese punto siempre está inmóvil, es donde vemos que se cruzan. Eso es lo que se llama nodos. En cambio, en los antinodos son en los puntos en los que siempre se da una interferencia constructiva. Fíjense, por ejemplo, en este de aquí. En este nunca tienen una igual y tenemos una interferencia constructiva. Siempre hay una amplitud resultante. Pero bueno, como estos movimientos son muy rápidos, lo que terminamos viendo es como si fuera una misma amplitud todo el tiempo en los antinodos. Pero básicamente es eso. Esto es el resultado de interferencias constructivas y destructivas en diferentes lugares. Algo que tengo que aclarar es que esto, o sea, exactamente como lo vemos acá, se da cuando las dos ondas tienen una misma amplitud. Bien. ¿Qué otra cosa podemos ver? Que la distancia entre nodos o antinodos sucesivos es media longitud de onda. O sea, entre este nodo y el de acá tenemos media longitud de onda, fíjense. De aquí hasta acá hay una longitud de onda. Hasta aquí es media longitud. Lo mismo si evaluamos entre un antinodo y el siguiente antinodo consecutivo. Lo que tenemos es una media longitud de onda. ¿Se entendió hasta aquí? Bien. Entonces, ahora, nada, lo vemos matemáticamente. Tenemos dos ondas. Una que viaja de izquierda a derecha y otra de derecha a izquierda, ¿no? Como lo vimos en la gráfica. En este caso, el D1 sería la que se mueve a la derecha y el D2 el que se mueve hacia la izquierda. Nosotros vimos que el principio de superposición básicamente nos dice que el resultado de esa superposición entre estas ondas es la suma algebraica de sus funciones de ondas de maneras individuales. Realizamos la suma correspondiente y luego se usa esta identidad trigonométrica de que el seno de la sumatoria o resta de dos ángulos es el resultado. Aquí me falta un igual. Que me lo comí. Bueno, es el resultado de eso. Bueno, usando eso, si quieren, lo pueden hacer en su cuaderno luego. Esto se queda básicamente en esta expresión, que el desplazamiento de esta superposición de ondas es el resultado de 2 veces la amplitud por el seno de K, o sea, el número de onda por la posición X y por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo. Otra manera de escribirlo, en lugar de escribir 2 veces la amplitud, lo que se suele escribir es esta A, que es stationary wave, que es básicamente 2 veces la amplitud. Recuerden que la amplitud de la onda es la misma que la otra. Y esta es finalmente la función de una onda estacionaria. Luego los conceptos del número de onda y de la frecuencia angular y todo eso es lo mismo que vimos la semana pasada. O sea, se pueden calcular con las mismas ecuaciones. ¿Vamos hasta aquí, chicos? Bien, ahora, fíjense, miremos esta ecuación. Nosotros vimos en la diapositiva anterior cómo se veía una gráfica de la onda estacionaria. O sea, la onda estacionaria es el resultado de la superposición de estas dos ondas. Vimos cómo se terminaba viendo y que en ella se forman nodos y antinodos. En los nodos era básicamente cuando este desplazamiento es igual a 0, mientras que en los antinodos es cuando el desplazamiento es máximo. Ahora,
Esa gráfica que vimos es con respecto a X, ¿no? Con respecto al desplazamiento en X. Es decir, que esas posiciones de los nodos y de los antinodos va a depender de esta expresión, pero directamente del factor que depende de X, que en este caso es el seno de K por X. Entonces, para que el desplazamiento, por ejemplo, en el caso de los nodos, para que el desplazamiento sea 0, ¿qué tiene que pasar? Si esto está determinado por el seno, para que el desplazamiento en y sea 0, básicamente el seno de la función tiene que ser igual a 0. ¿Cuáles son los ángulos en el que el seno de una función es igual a 0? 0, pi, 2pi, 3pi. O sea, si lo pensamos indefinidamente, es lo que dicen los compañeros, es 0, 180. Cuando están en fase las dos son. Entonces, matemáticamente, básicamente se tiene que cumplir esto, que lo que está dentro del seno, es decir, K por X debe ser igual a 0, pi, 2pi, 3pi, etc. Ahora, recordando que K, que es el número de ondas, es igual a 2pi sobre la longitud de onda, si nosotros reemplazamos esa K por esto de aquí, podemos sacar cómo es X con respecto a la longitud de onda. ¿Cómo debe? ¿Perdón? Implica que no sea. ¿Cómo? Implica que sea 0. Que las ondas estén desfasadas, como que estén haciendo interferencia destructiva. Entonces, matemáticamente, para que sea 0, el seno de esta expresión debe ser igual a 0. Y por ángulos, lo de adentro tiene que ser 0, pi, 2pi, 3pi. ¿Esa era tu pregunta? Ahí es. Porque si el 0 está en empate y no se destruye. Claro, se destruyen. Ahí se destruyen, estamos hablando de nodos. Ajá. Bien, entonces, si reemplazamos K por ese valor, y nada, pasamos básicamente al otro lado, lo que es K, es decir, la longitud de onda pasa al otro lado a multiplicar, y el 2pi pasa a dividir, lo que nos va a quedar es que los nodos se dan cuando X es igual a 0 o a la longitud de onda a la mitad, luego cuando está en la posición de una longitud de onda, luego en 3 medios de longitud y así, etcétera, etcétera. Vimos anteriormente que justamente si nosotros vemos las distancias entre un nodo y el siguiente de manera consecutiva, la distancia entre ellos es media onda, media longitud de onda. Y eso lo vemos acá matemáticamente. Entonces, quiere decir que las posiciones de los nodos son cuando X es igual a un número n multiplicado por la longitud de onda a la mitad, donde n es un número natural entero a partir de 0. O sea, aquí se incluye 0. ¿Por qué? Porque la cuerda está sujeta por dos extremos. Entonces, en el primer extremo, digamos, nosotros siempre vemos la onda como de izquierda a derecha, ponemos en nuestro sistema de referencia nuestro 0 en el extremo de la izquierda. El primer nodo se da justo en el extremo de la izquierda, donde empieza la onda, digamos. Como es un extremo fijo, cuando la posición de X es igual a 0, tenemos nuestro primer nodo. El segundo nodo se da cuando la distancia es equivalente a la mitad de la longitud de onda de esta onda estacionaria, ¿ok? Y luego sigue de mitad en mitad de longitud de onda. Por eso tenemos media longitud de onda, 3 medios, 4 medios, que es lo mismo que 2 longitud de ondas, etcétera, etcétera. Entonces nosotros podemos encontrar las posiciones, si nosotros tenemos una onda estacionaria que conocemos cómo es su longitud de onda, nosotros podemos calcular las posiciones de los nodos por medio de esta ecuación. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Qué? O sea, si en esos puntos los nodos no se mueven, o sea, la posición de siempre los nodos. Es de los nodos, o sea, es donde tienes una interferencia destructiva y la onda estacionaria, el desplazamiento de la onda estacionaria siempre es 0. Es en ese punto.
Bueno, nada. Entonces, esa es la ecuación de nodos de una onda estacionaria en una cuerda cuando tiene un extremo fijo en x igual a 0. Lo que les decía, siempre el primer nodo se da en el extremo que tenemos a la izquierda. Ahora, ¿qué pasa con los antinodos? Recordemos que los antinodos es donde el desplazamiento de la cuerda, es decir, el valor de y, tiene su valor máximo, cuando tenemos y versus x. Vimos que básicamente esto depende del parámetro que nos dice que es el seno del número de onda por x. Una función seno, nosotros sabemos que oscila entre menos 1 y 1, o sea, su valor máximo es 1 y su valor mínimo es menos 1. Entonces, el antinodo, el desplazamiento, está relacionado, o sea, para que haya un antinodo se tiene que cumplir que justamente el seno de k por x sea igual a más menos 1. Cuando una función seno vale más o menos 1, ¿en qué ángulo? Exactamente. Es desfasado pi medio. Tenemos pi medio, que si le sumas un pi es 3 pi medio y así sucesivamente, ¿no? Esto, entonces, para que la función seno sea más menos 1, lo que está dentro del seno tiene que ser pi medio, 3 pi medio, 5 pi medio, etcétera, etcétera, y así sucesivamente. Si hacemos el mismo razonamiento que hicimos hace un rato, de que k es igual a 2pi sobre la longitud de onda, podemos llegar a saber cuáles son las posiciones de x con respecto a la longitud de onda. Y esto básicamente nos queda de esta forma, que las posiciones de los antinodos están determinadas por un número n multiplicado por la longitud de onda dividido para 4, pero ahora n vale solo números naturales impares. Es decir, 1, 3, 5, 7, 9, etc. ¿Ok? Por medio de esta ecuación, nosotros podemos saber las posiciones de los antinodos de una onda estacionaria en una cuerda que tiene un extremo fijo en x igual a 0. Entonces, recuerden, el extremo de x igual a 0 lo que tenemos es un nodo. Media longitud, perdón, un cuarto de longitud de onda después tenemos un antinodo. ¿Qué es lo que vemos ahí? Es la primera posición. Cuando n vale 1, es la posición del primer antinodo, que es un cuarto de longitud de onda. Si conocer la longitud de onda. Sí. Ahorita lo que vamos viendo es justamente como parámetros que se relacionan. De ahí, como les decía antes, por ejemplo, las ecuaciones que vimos del 4. La semana pasada son las mismas, o sea, son aplicables a la onda estacionaria. Vimos cómo se relacionaba, por ejemplo, la longitud de onda con la frecuencia, con la velocidad, con la tensión de la cuerda, etc. Esas ecuaciones siguen siendo válidas. O sea, primero se les dio cómo es una onda, ahora cómo se superponen dos ondas y forman una nueva onda que se llama onda estacionaria. Y nada, estas dos ondas tienen una misma longitud de onda, una misma frecuencia, entonces es lo mismo cuando se superponen. No se podía utilizar los números impares. Los antinodos, sí, los antinodos están determinados por esto, que n vale, son números impares. Para los nodos, n son naturales normales, desde el 0. En cambio, para los antinodos son números naturales impares y no está incluido en 0, es a partir de 1. Okay. O sea, el primer nodo es cuando n vale 0, el primer antinodo es cuando n vale 1. Bien, ahora,
nosotros vimos que una onda viajera puede, lo que hace es que transfiere energía que está directamente relacionada con cuál es la longitud, cuál es el delta X. O sea, nosotros podemos agarrar cachitos para saber cuánta energía transfirió en ese intervalo. En cambio, con las ondas estacionarias pasa que no se transfiere energía de un extremo a otro. O sea, las ondas de manera individual lo hacen, pero cuando se forma esta interferencia y forman las ondas estacionarias, lo que vamos a tener es un transporte de energía igual a cero. Y por ende, tampoco hay una potencia asociada. ¿Ok? Bien, la transferencia de energía y lo que es la potencia en una onda estacionaria va a ser igual a cero. Recuerden, estamos hablando de potencia media, lo vimos la semana pasada. Así que bueno, eso hay que dejar claro entre la diferencia de una onda viajera como tal y una onda estacionaria que está conformada por dos ondas iguales, pero que viajan en sentidos opuestos. Bien, ahora veamos los modos normales de una cuerda. En las primeras diapositivas vimos que cuando nosotros perturbábamos la cuerda, teníamos diferentes patrones que se formaban. ¿Se acuerdan que en la primera era un patrón de media longitud de onda, en la segunda era de una onda, luego de dos ondas, y así, etcétera, etcétera? Dependiendo de cómo se formen estos patrones, lo que estamos teniendo son modos normales. Pues nosotros cuando pulsamos la cuerda, como se producen dos ondas que luego chocan y van y vienen, se produce ese patrón de cuerda estacionaria, de onda estacionaria. Y a su vez, si hablamos de instrumentos musicales que son determinados justamente por las pulsaciones en una cuerda, esta perturbación, esta onda estacionaria, lo que genera es una onda sonora en el aire, que justamente su sonido está relacionado con la frecuencia que tengan estas cuerdas, así como funciona una guitarra. Ustedes ven que tienen diferentes cuerdas que causan diferentes sonidos. Cada sonido tiene una determinada frecuencia, que es la frecuencia de la onda que se da en dicha cuerda. En la cuerda es estacionaria. Cuando están los dos extremos. Cuando están los dos extremos unidos. Claro, pero ahí no mueve. O sea, cuando escuchas el sonido, es que perturba, esa cuerda perturba el aire, pero en realidad no se mueve. O no. Claro, o sea, se mueve, pero se mueve. Lo que hace es que generas una onda sonora. Justamente perturbas el aire. O sea, tú haces se produce esta onda estacionaria que a su vez produce una onda sonora. O sea, sí, perturba el medio, básicamente. Bien, y la frecuencia de esa onda sonora está determinada por las propiedades de dicha cuerda. En este caso, por la onda que se forma, que a su vez nosotros vimos que, por ejemplo, las ondas tienen una velocidad de propagación que está relacionada con la tensión de la cuerda y con la densidad de la cuerda. Buenas. Bueno. Entonces, en el caso de estas cuerdas que están fijas en los dos extremos, lo que nosotros, como está fija en los dos extremos, lo que vamos a tener es que en cada uno de los extremos se forma un nodo, ¿ok? O sea, tenemos varios nodos en medio, pero siempre cuando tenemos dos extremos fijos, en los dos extremos lo que tenemos de la onda estacionaria son nodos. Y la relación matemática entre cuántos nodos estamos formando, la relación matemática entre la longitud de la cuerda y los nodos que tenemos es esta ecuación que tenemos aquí. Recuerden que los nodos están separados entre nodo y nodo, lo que tenemos es una distancia correspondiente a media longitud de onda. Entonces,
Si en la cuerda, salud, que tenemos los extremos fijos, tenemos un nodo tanto al inicio como al final, se tiene que cumplir que la longitud de dicha cuerda es igual a un número entero natural n multiplicado por la longitud de onda dividido para 2. ¿Ok? Cuando se cumple esta relación matemática, estamos teniendo una onda estacionaria en dicha cuerda. Tenemos una cuerda que está fija en dos extremos, derecha e izquierda. Al estar fija en los dos extremos, se cumple siempre que en ambos extremos tienes nodos. O sea, aquí empieza un nodo baja-baja y acá termina con otro nodo, en una onda estacionaria. Nosotros sabemos que los nodos, entre nodo y nodo, tiene que haber, o sea, hay una distancia de media longitud de onda, es decir, longitud de onda a la mitad. Entonces, para que siempre se cumpla que haya nodo tanto al inicio como al final, básicamente es que esta distancia tiene que estar multiplicada por un número n. Dependiendo de cuántos nodos sean, será este factor n. Por ejemplo, si es una cuerda estacionaria de media longitud de onda, que fue el primer caso que vimos, vamos a tener que n vale 0. Si n vale 0, significa que la longitud la longitud de la cuerda es igual a media longitud de onda. Es decir, que solo tenemos una onda como de este estilo. Tenemos dos antinodos, una al inicio y otra al final, nada más. En cambio, si n vale 2, lo que vamos a tener es que n es igual a una longitud de onda. Es decir, que vamos a tener 3 nodos. Vamos a tener a lo que hace de esta manera. Es decir, tenemos los dos al extremo y uno en medio. Bien. Vale, que es una cuerda fija en ambos extremos. Ahora, si nosotros despejamos de esa ecuación lo que es la longitud de onda y denotamos los valores posibles que puede tener esta longitud de onda con un sub n, esto es un simple despeje, lo que tenemos es esta relación, donde la enésima longitud de onda es igual a 2 veces la longitud de la cuerda dividido para un número n. ¿Ok? Bien. Además, sabemos que dependiendo de cómo es la longitud de onda, es la frecuencia de esa onda. La longitud de onda y la frecuencia están relacionadas por medio de esta ecuación, que es una de las que vimos la semana pasada. La velocidad de propagación de la onda es igual a la frecuencia por la longitud de onda. Bueno, por la longitud de onda. Entonces, si yo uso esa relación, y en lugar de escribir longitud de onda, escribo lo que es la frecuencia, puedo calcular cómo es la frecuencia que le corresponde a cada longitud de onda. Entonces, si la longitud de onda tiene un factor de n igual a 1, lo que tenemos es que esta longitud de onda es igual a 2 veces la longitud de la cuerda, que es lo que veíamos en el primer caso. ¿Se acuerdan? En el primer caso teníamos simplemente 2 nodos y era una cuerda de media longitud de onda. Entonces, una longitud de onda de esa onda estacionaria es igual a 2 veces el largo de la cuerda. Nada, eso es lo que vemos acá. Cuando n vale 1, la longitud de onda vale 2 veces la L. Entonces, la frecuencia que le corresponde a esa longitud de onda va a ser igual a la velocidad de propagación de dicha onda dividido para 2 veces el largo. ¿Ok? Y esta frecuencia es la que se llama frecuencia fundamental. Nosotros en un instrumento de cuerda, dependiendo de cómo es el patrón de la onda estacionaria, es decir, si es de media longitud de onda, de una longitud de onda, la longitud de onda, esta longitud de onda tiene una frecuencia asociada. Que cuando, como vimos en las expresiones matemáticas, que esto depende de un factor n, si n vale 1, esta frecuencia sub 1 es la que se llama frecuencia fundamental. Bien.
Y ahora, asimismo, nosotros, si seguimos aumentando este número n, que básicamente lo que nos dice es cómo es el patrón de la onda estacionaria, podemos tener las siguientes frecuencias. Frecuencia 2, frecuencia 3, etc. Si hacemos la respectiva sustitución, como le hicimos acá, o sea, haciendo el mismo análisis, lo que obtenemos es que, por ejemplo, la frecuencia cuando n vale 2 es 2 veces la velocidad de propagación dividido para 2 veces el largo de la cuerda. Cuando vale 3, es 3 veces la velocidad dividido para 2 veces la longitud de la cuerda. Entonces, fíjense que esto, o sea, cuando nosotros aumentamos n, lo que estamos teniendo son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos expresar las siguientes frecuencias en base a la frecuencia fundamental. Es decir, que estas frecuencias, que dependen de n, van a ser igual a n por la frecuencia fundamental. Siendo la frecuencia fundamental simplemente la velocidad de propagación dividido para 2L. Entonces, dependiendo cómo es el patrón de la onda estacionaria y de largo, vamos a tener una longitud de onda dada. Por esa longitud de onda dada vamos a tener una frecuencia. Y estas frecuencias o sea, esta serie de frecuencias que están determinadas por este factor n, se las conocen como armónicos o series armónicas. Bien. Hay dos maneras de referirse a esta serie de frecuencias. Por un lado, cuando hablamos de series armónicas, a la primera frecuencia, es decir, cuando n vale 1, se le llama frecuencia fundamental o primer armónico. A la frecuencia cuando vale n2 es segundo armónico, cuando vale 3, tercer armónico, y así sucesivamente. Pero hay otra manera en la que les suelen llamar, que es que también les dicen sobretonos. En cambio, este empieza desde que n vale 2, básicamente. La frecuencia correspondiente al segundo armónico, es decir, cuando n vale 2, es el primer sobretono. Cuando n vale 3, es el tercer armónico, pero es el segundo sobretono. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? O sea, armónico tenemos n es igual a 1, primer armónico o frecuencia fundamental. N es igual a 2, segundo armónico, y n igual a 3, tercer armónico. En cambio, cuando n vale 2, es primer sobretono. O sea, cuando n vale 2, esta frecuencia corresponde al segundo armónico, pero también al primer sobretono. Cuando n vale 3, corresponde al tercer armónico, sí, es medio borroso, pero el segundo sobretono. ¿Y el F1 es frecuencia fundamental? Sí, exactamente. Frecuencia fundamental o primer armónico. Entonces los armónicos sí es primer armónico, segundo armónico, tercer armónico, etc. Si hablamos de sobretonos, tenemos frecuencia fundamental, primer sobretono, segundo sobretono, etcétera, etcétera. Mientras más grande sea n, lo que vamos a tener es una mayor frecuencia. Frecuencia en distintos niveles. Sí, Pues, exacto, que va a depender de su factor. Es probable. Sí, por ejemplo, se les da, ya vamos a hacer ejercicio, pero sí, por ejemplo, se les da, no sé, me invento, la longitud de una cuerda y su longitud de onda o su velocidad de propagación. Y les pido, ¿cuál es la frecuencia del quinto armónico? Entonces, ¿cómo calculan eso? ¿Perdón? F5. Exactamente. Así funciona. Si digo el quinto armónico es F5, es decir, que es igual a n, que n vale 5, por la frecuencia fundamental, que sería la velocidad dividido para 2 veces la longitud. O sea, tienen que quedarles claro lo que es cada armónico o cada sobretono, porque de eso va a depender de qué factores o qué factor n ustedes van a calcular. ¿Ok? Pero fíjense, los armónicos empiezan desde n igual a 1. N igual a 1, primer armónico o frecuencia fundamental. N igual a 2, segundo armónico. N3, tercero y así.
Lo que es un poquito difícil de acordarse es el sobretono, pero no sé, lo que cuando es sobretono empieza en n igual a 2. O sea, n igual a 2, primer sobretono. N igual a 3, segundo sobretono. N igual a 4, tercer sobretono. Y así sucesivamente. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo se ven estos modos? Básicamente se ven de esta manera. Fíjense, cuando n vale 1, lo que tenemos es la frecuencia fundamental. Que esta frecuencia, como vimos la derivación matemática, la frecuencia fundamental es cuando la cuerda es de media longitud de onda. Cuando la onda que se forma en la cuerda, lo que vemos es media longitud de onda. Por eso vemos de esa forma, o sea, fíjense que es media longitud de onda. Por eso la mitad de la longitud de onda es igual a la cuerda. El segundo armónico es cuando n vale 2. Entonces, esto es cuando tienes una longitud de onda entera en la cuerda. Fíjense lo que les decía, que en los extremos fijos se forman los nodos, siempre, a la derecha y a la izquierda. Y luego, dependiendo de qué armónico se están refiriendo, de cuál es la frecuencia, van a tener diferentes tipos de patrones, es decir, diferentes números de nodos o de antinodos. Y así. Miren, que es como que se ven como bolitas. Entonces, cuando tenemos el segundo armónico, son como 2 bolitas. Cuando es el tercero, como 3 bolitas. Cuando es 4, 4 bolitas. Y así. Entonces, ahí pueden ver que donde el desplazamiento es 0, en Y son los nodos, y cuando el desplazamiento es máximo, son los antinodos. Bien, y de ahí la ecuación de la onda, como seguimos hablando de ondas estacionarias, es esto mismo de acá. Sino que está denotado con letra n. Básicamente, esta denotación sub n se refiere a qué frecuencia, a qué serie armónica, a qué armónico nos estamos refiriendo. ¿Ok? Es solo eso, es la denotación. Si estamos hablando del tercer armónico, aquí n vale 3. Es decir, que vamos a calcular estos valores a partir de la relación que tienen las longitudes de ondas y las frecuencias con el factor n. Básicamente con las ecuaciones que vimos hace un rato. Bien. ¿Estamos hasta aquí, chicos? Bien, veamos este ejemplo. Véanlo un ratito, revisen las ecuaciones que acabamos de ver y las que vimos la semana pasada, y les doy un par de minutos para que lo piensen.
Veamos, ¿qué datos tenemos? La longitud de la cuerda, que son 5 metros. La densidad lineal de masa, que son 40. Sí. Sí, es verdad. Gramos por metro. Entonces, si lo pasamos a kilogramos, eso es 1, 2, 3. 0,4 kilogramos sobre metros. Bien, ¿qué más tenemos? Y la frecuencia fundamental, es decir, F sub 1. Esto es 20 Hz. Luego nos pide la tensión de la cuerda. T. ¿Cómo partimos? Fíjense, nos da la longitud de onda, densidad y la primera frecuencia, es decir, la frecuencia fundamental. ¿A qué es igual a la frecuencia fundamental? N por la velocidad. Es igual a, claro, n por la velocidad sobre 2 veces la longitud de onda. Como es la primera, n vale 1, así que ni lo puse. Bien, la velocidad no la tengo, pero si se acuerdan de la clase pasada, hay una ecuación que relaciona la velocidad de una onda con las propiedades de la cuerda. ¿Se acuerdan? La velocidad de la onda es igual a la tensión de la cuerda, que yo la había puesto como F, porque es la fuerza que genera la cuerda. Podemos ponerla como T o como F, no importa. Dividido para la densidad lineal de la cuerda. Y fíjense que yo tengo la frecuencia, o sea, puedo sustituir la velocidad en esta ecuación, y lo que me va a quedar es que la frecuencia fundamental es igual a la tensión de la cuerda dividido para la densidad lineal. Tengo la frecuencia fundamental, tengo la longitud de la onda, tengo la densidad de la cuerda y me piden la tensión de la cuerda. Así que yo puedo despejar de esta ecuación la tensión. Así que esto me queda que la tensión es igual a 2 veces la longitud de la cuerda por la frecuencia 1, esto al cuadrado, y multiplicado por la densidad lineal. Despejé. De aquí, de que F1 es igual a esto, despejé la tensión de la cuerda. No hice nada más que eso. Bien, entonces ahora puedo sustituir valores. Tensión es igual a 2 por 2 es 4. La longitud de la cuerda al cuadrado, es decir, 5 metros al cuadrado, por la frecuencia,
que es 20 Hz. Esto también está al cuadrado. Y por la densidad lineal, que es 0,04 kilogramos sobre metros. Bien, esto me queda metros cuadrados, un metro se va con ese de ya, y esto me queda segundos a la menos 2, con lo cual tengo metros en los segundos al cuadrado, que multiplicado por kilogramos me da newtons. Por tanto, está bien la relación porque es una fuerza. ¿Cuánto me da esto? 600. 1600 newtons. Entonces, fíjense que es las mismas ecuaciones que vimos la semana pasada, pero ahora tomando en cuenta lo de los armónicos. Bien, ya tenemos la tensión de la cuerda. La B me pide la frecuencia y la longitud de onda del segundo armónico. Es decir, cuando n vale 2. Y esto simplemente es la frecuencia del segundo armónico, o sea, estas frecuencias son igual a n por la frecuencia fundamental. Entonces, si hablamos del segundo armónico, es decir, que n vale 2. F sub 2 es igual a 2 veces la frecuencia 1. Por tanto, esto es igual a 2 veces 20 Hz. Y esto me da que la frecuencia del segundo armónico son 40 Hz. Y luego me pide la longitud de onda de ese segundo armónico. Recordemos que la ecuación de la longitud de onda de un determinado armónico es igual a 2 veces L dividido el factor N. Entonces, como queremos el segundo armónico, hay que sustituir N por 2. 2 veces L dividido para 2. Es decir, 2 veces 5 metros dividido para 2. Por tanto, esta longitud de onda vale 5 metros. Y luego nos pide la frecuencia y la longitud de onda del segundo sobretono. Exactamente. Bien. El segundo sobretono es cuando n vale 3. Así que F3 es igual a 3 multiplicado por 20 Hz. Por tanto, esto vale 60 Hz. Y lo mismo para la longitud de onda. Longitud de onda en el segundo sobretono es igual a 2 veces la longitud, que en este caso son 5 metros, pero ahora dividido para 3. 10 dividido para 3 es 3,33, ¿no? Sí. Gracias. Ya, acá es comenzar a relacionar las ecuaciones que vimos la clase pasada con esto de las frecuencias, con esto de las series armónicas. Bien. ¿Cuántos nodos tendría una cuerda que está en su tercer armónico? 2. Dibújenlo. No.
3. Los dos que tienen es en el extremo. En el tercer armónico, ¿se acuerdan? En el tercer armónico tenemos algo así. Yo me acuerdo por porque el armónico es como el número de estas bolitas que se forman. ¿Cuántos nodos hay ahí en total? Recuerden que los extremos también valen. Exactamente. 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántos antinodos tengo? 3. Exactamente. 1, 2, 3. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, ahora si les pido graficar, ya saben cómo hacer. Les tomo vista ya. Chetti, ¿no? Burgos. Gaicias. De Ambrosio. De Albuquerque. De Albuquerque, ¿no? Villa Antonio. Echeverry. Fonseca. Galope. García. González. Margani. Di Castro. Honoratelli. ¿No? Honoratelli. Prato. Princic. Rolón. Paulet. Spacavento. Suyetarsky. Dopoleto. Villanueva. Y Wendel. Bueno, vayan al receso y continuamos con el siguiente tema. Sí,